Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? ¿Vieron cómo creció la pelada? Bueno, che, váyanse, vayan diciendo hola, como siempre, ya saben, no lo tengo que explicar, que si no pienso que estoy hablando solo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva clase de Derecho de las Obligaciones, séptima clase de Derecho de las Obligaciones. Bienvenidos a los que están debutando hoy, que es el primer grupo. Espero que no sea nadie o que no sean muchos. Eh, Pero bueno, bienvenidos nuevamente. El tema de hoy es extinción de las obligaciones. Vamos a hacer un poquito. Hola, Lauti, querido. ¿Cómo viene esa competencia de Twitter? Estuve viendo, te voté y todo. Vamos a esperar. Antes que nada, le voy a mandar un saludo a Kai y John, que nos están mirando desde Estados Unidos. A Juan y a Pedro, que nos están mirando desde España. Ahora cuando lleguemos a los 2 millones de veedores vamos a arrancar. Mentira. Vamos a ver si llegamos a los 50. Eh, bueno, che, vayan poniendo hola, Mirá que si no arranco, si no, no arranco. Se escucha y se ve bien, me imagino, porque lo que están poniendo hola se ve que me escucharon. Eh, Así que estimo que se escucha y se ve bien. Un poquito. Y antes de arrancar, les quería dar algunos avisos parroquiales, como de costumbre. Son, una es una invitación y el otro es un comunicado. Voy primero con el comunicado. Como todos saben, la semana pasada salió una resolución que estuvimos publicando, estuvimos mandando a algunos lugares, que desde la facultad, en donde se abrió la posibilidad de que aquellas personas, solamente aquellas personas, que les quede una materia para recibir, se van a poder rendir eh, un examen virtual, ¿sí? Es solamente para aquella persona que le queda una sola materia. Igualmente nosotros desde la agrupación celebramos este avance que tuvo la facultad hacia la virtualidad, ya que en las propuestas, no sé si las pudieron ver, que hicimos en base a la encuesta, donde participaron más de 1000 estudiantes. Una de nuestras propuestas es justamente avanzar hacia la virtualidad. Vamos a seguir trabajando en esa propuesta, no solamente para los que le quedan una materia, sino para todos los estudiantes, para todas las materias, que se permita el examen virtual. Obviamente, esto no es excluyente de aquellas personas, sería como un turno extraordinario, digamos, opcional, y ese turno para aquel que no quiera rendir virtual o aquel que no pueda por no acceder a determinados medios, tenga la posibilidad igualmente de rendir ese turno en forma presencial cuando vuelva a toda la normalidad. Eso es lo que contempla nuestro proyecto, nuestra propuesta, que, que presentamos desde la agrupación, que bueno, la hicimos en base a todas las encuestas que contestaron ustedes para el que la hizo. Y lo otro que les quería decir era una invitación para este miércoles. No sé si deben haber, bueno, los medios hablaron bastante y por las redes sociales también se habló bastante. Estamos organizando, nosotros desde la agrupación venimos organizando un ciclo de charlas virtuales. Habló Santi Signago con Terrile en un primer momento, habló Miku con Liona Catalini en la semana pasada, y esta semana va a hablar Bren Martino, no sé si algunos la conocen, fue ayudante de cátedra de Prior el año pasado, este año también, capaz que alguno la tuvo. Va a hablar con el Colo Franceschetti sobre, que es profesor de nuestra facultad de Derecho Penal y de Política Democrática de Seguridad Ciudadana, sobre lo que es todo esto que se está discutiendo ahora del sistema carcelario en el contexto este de pandemia, de coronavirus, que estamos atravesando. Va a estar bueno porque el Colo nos va a poder brindar un montón de herramientas para seguir debatiendo, y nos parece súper importante que nosotros como estudiantes de Derecho, y no solamente como estudiantes de Derecho, sino también como sociedad, podamos discutir esto. Bien, habiendo dicho esto, estos avisos parroquiales, ya estamos en hora, podemos arrancar con la clase. ¿Sí? Como ya saben, si tienen alguna duda, me lo dejan acá en los comentarios o lo podemos ver
Me lo pueden mandar a mí por WhatsApp, o se lo pueden mandar a Flor, o a la duda que tengan, o la ponen en el grupo también, que para eso está el grupo. El tema de hoy, extinción de las obligaciones. A ver, arrancamos viendo desde qué es una obligación, los elementos de la obligación, objetos, sujetos, seguimos con la clasificación de las obligaciones, los efectos de las obligaciones, ¿sí? Es decir, todos esos efectos que la obligación produce desde que nace y durante toda su vida hasta que se muere, ¿sí? Como las personas humanas, todo termina al fin. Eso, justamente, es lo que vamos a ver, la extinción de la obligación. Cuando se extingue la obligación y cómo se extingue, ¿sí? Principalmente. Ese es el tema de hoy. Cuando hablamos de extinción, es como la muerte de una persona humana, ¿no? Eh, Esa extinción lo que significa es el fin del vínculo obligacional, es el término de la obligación, el fin de ese vínculo obligacional que une al acreedor con el deudor y por lo tanto también el fin de los efectos que produce ese vínculo que une a acreedor y deudor. ¿Sí? Es el fin de los derechos y obligaciones que surgen de ese vínculo, que recaen sobre el acreedor y el deudor. Con la extinción se termina eso, justamente. ¿Sí? Eh, Eso para que tengamos en cuenta esto que es esto de la extinción. Ahora, ¿por qué se produce la extinción? ¿Cómo se produce la extinción? ¿Cuándo se produce la extinción? Bueno, hay distintos motivos causales, modos, para llamarlo de alguna manera, por los cuales se puede llegar a producir la extinción de una obligación, el fin de una obligación. Uno de esos motivos es lo que vamos a desarrollar hoy, que es el pago, ¿sí? Ese es uno de todos los modos por los cuales se puede extinguir una obligación. Pero hay varios modos de extinción de las obligaciones que se pueden clasificar según varios criterios. Creo que Aliot los clasifica según varios criterios. Eh, lo que tenemos que entender nosotros es que no siempre la obligación se va a extinguir por haber cumplido efectivamente con esa prestación. Vos decís, ¿cuándo se termina la obligación? ¿Cuándo se extingue? Y cuando el deudor cumple, ¿cuándo se va a extinguir? Bueno, tenemos que saber que no siempre la obligación se va a extinguir porque el deudor cumplió. Va a haber distintas modalidades. La que vamos a ver hoy sí es el pago. ¿Sí? Es el pago, que es una modalidad en la cual el deudor cumple con esa obligación. Después hay otros, como por ejemplo la compensación, dación en pago, transformación y demás, que también, pero todas tienen distintas particularidades. Y hay otras que no tienen nada que ver con el cumplimiento de la prestación. Hay causales que extinguen la obligación, pero que no tienen nada que ver con el cumplimiento de la prestación. Como por ejemplo la muerte, la renuncia, ¿sí? Si se muere una de las partes, bueno, hay casos en los que eso extingue la obligación y en ningún momento hubo un cumplimiento de la prestación o se dio la satisfacción del interés lícito del acreedor. ¿Sí? Eso para que sepan que no todos los modos extintivos de las obligaciones tienen que ver con el cumplimiento de la prestación. Bien, hasta acá espero que no tengan ninguna duda, porque acabamos de arrancar. Bien, lo que vamos a ver hoy es el pago. ¿Qué es el pago? Nos tenemos que sacar de la cabeza que el pago es solamente la entrega de dinero, ¿no? La entrega de una suma de dinero del deudor al acreedor. Nos tenemos que sacar esa idea de pago de la cabeza. Acá analizamos el pago de un concepto amplio de pago. Cuando hablamos de pago, hablamos de el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, ¿sí? Recuerdan que cuando vimos los elementos de la obligación, vimos el objeto. ¿Qué es el objeto de la obligación? La prestación. ¿Se acuerdan que la prestación puede ser una conducta de dar, de hacer o de no hacer? Bueno, justamente el pago es eso, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Es el cumplimiento de esa conducta de dar, cosa cierta, incierta, suma de dinero, de hacer o de no hacer. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer el interés lícito del acreedor. ¿Se acuerdan aquella clase cuando hablamos de que el cumplimiento de la prestación tiene que estar ligado a un interés lícito, a satisfacer un interés lícito del acreedor? Bueno, es de ese interés
el que estoy hablando, tiene que ser ese cumplimiento con la finalidad de satisfacer el interés lícito del acreedor y extinguir, como ya había dicho, el vínculo obligacional, ese vínculo que une al acreedor con el deudor. Extinguir el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento de la prestación y extinguir el deber del deudor de cumplir con esa prestación. ¿Me siguen hasta acá? Bien, eso es un poco un concepto del pago. Tengan en cuenta que el pago, eso, no es solamente entregar una suma de dinero, sino que el pago es el cumplimiento de la prestación que puede ser una obligación, puede ser una conducta de dar una suma de dinero, pero también puede ser una obligación de dar una cosa cierta, incierta, de hacer o de no hacer. Eso es el pago. Bien. En cuanto a la naturaleza jurídica del pago, el pago es un acto jurídico, eso es lo que tienen que saber ustedes. Y dentro de la clasificación, ¿se acuerdan que la clasificación de los actos jurídicos, voy a hacer varias, patrimonial, extrapatrimonial? Bueno, el pago es un acto jurídico unilateral, ¿sí? Porque solamente hay una manifestación de la voluntad, ¿sí? No hay dos manifestaciones, no hay un acuerdo, sino que hay una manifestación de la voluntad en el pago, es un acto jurídico una sola, y es recepticio, es un acto jurídico unilateral y recepticio. Recepticio, ¿por qué? Porque va dirigido a una persona que es determinada o determinable, que es, en algunos casos, el acreedor o no. Ya vamos a ver por qué digo esto. Pero va dirigida a un sujeto pasivo, que ahora vamos a ver por qué digo esto de sujeto pasivo. También. Bien, eso en cuanto a la naturaleza jurídica. Ahora, el pago tiene elementos esenciales, ¿sí? Yo te lo voy tocando distintos puntos del pago, ¿sí? En donde me parece, y me voy a detener en los que son más complejos para entender solo, ¿sí? Los que puedan entender ustedes solo, que no sean tan relevantes, los voy a saltear, los voy a nombrar muy así por arriba. Los elementos esenciales del pago. Bueno, ¿qué son estos elementos esenciales? El pago tiene elementos esenciales. A veces te va a volver loco. Están los elementos esenciales de las obligaciones, los elementos esenciales del pago. Eh, Al final hay más elementos que materia. Pero sí, hay elementos esenciales del pago. ¿Qué son estos elementos esenciales del pago? Son aquellos elementos, ¿sí?, que tienen que estar en todo pago para que éste sea válido y eficaz, ¿sí? Son requisitos que se tienen que cumplir para que el pago sea válido y eficaz. ¿Cómo para que el pago sea válido e ineficaz? Y sí, si no se cumple algo de esto que le voy a nombrar ahora, uno de estos elementos que voy a nombrar ahora, el pago es inválido y es ineficaz. ¿Y qué quiere decir que sea ineficaz? Que no va a producir los efectos propios del pago. ¿Y qué quiere decir que no produzca los efectos propios del pago? Que lo vamos a ver al final de cuáles son los efectos del pago, pero justamente el efecto principal del pago es que una vez el deudor se libera, queda libre, listo, libre soy, y el acreedor pierde la posibilidad de exigirle el cumplimiento al deudor, ¿sí? Es decir, el acreedor pierde el derecho de exigir y el deudor queda libre y ya no debe más nada. Ese es el efecto principal del pago. Entonces, si no se cumplen estos requisitos, el pago es inválido e ineficaz y estos efectos no se producen. ¿Me siguen? Esto es importante que lo entiendan, ¿sí? Para que después sigan entendiendo el desarrollo de lo que voy a seguir diciendo. Bien. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, el primero de estos elementos es que que el pago sea obtenido por un medio lícito, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hablé hace la clase anterior? No, porque la clase anterior la dio Flor, la anterior yo hablé de los efectos de las obligaciones, que hay varias formas de cumplir con la prestación. Puede ser voluntaria, cuando cumple espontáneamente el deudor, o en forma forzada, directa del patrimonio del deudor o indirecta del patrimonio de un tercero. Bueno, todo eso son medios lícitos por los cuales el acreedor puede llegar a obtener el pago. El tema es que yo no te puedo poner un fierro en la cabeza y decirte, che, loco, págame lo que me debes, ¿sí? Porque ahí ya hubiera obtenido por medios ilícitos. Entonces, el principal elemento es que sea obtenido por medios lícitos. Otro elemento es que haya una obligación preexistente, legítima, que justifique el pago. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una obligación anterior
que justifique el pago. Claro, tiene que haber un deber de cumplir. Porque si yo te pago por pagarte, ¿qué sería eso? Que ya lo vimos en otra fuente de las obligaciones. Pago indebido, ¿sí? Yo te pago por pagar sin tener ningún deber de pagarte, es pago indebido. ¿Y qué tengo yo si te pago indebidamente a vos? Y tengo una acción de repetición. ¿Se acuerdan lo que es la acción de repetición? La acción de repetición es devuélveme lo que te di. Eso es. Devuélveme lo que te di. Eso es acción de repetición. Se repite el pago, devuélvemelo. Muy bien. Eso es en cuanto al que tiene que haber una obligación preexistente y legítima que justifique el pago. A ver, yo te pido plata prestada y paso a ser deudor. ¿Hay una obligación legítima y preexistente? Sí, yo te pago después y obviamente cuando te devuelvo la plata, ese pago que hago está justificado porque hay una obligación preexistente. Estamos hasta ahí con ese elemento. Otro elemento son los sujetos. ¿Qué pasa con los sujetos? Claro, el pago debe ser efectuado por el sujeto activo legitimado, por uno de los sujetos activos legitimados, y debe ser recibido por uno de los sujetos pasivos legitimados. De los sujetos legitimados pasivos, ¿sí? Lo tiene que efectuar un sujeto activo y a un sujeto pasivo. Ahora vamos a ver bien cuáles son esos sujetos legitimados activos y cuáles son esos sujetos legitimados pasivos. El sujeto legitimado activo, obviamente, es aquel que efectúa el pago, porque es activo, ¿sí? Es sujeto activo, es aquel el que efectúa el pago, ¿sí? Que generalmente es el deudor. No siempre es el deudor, porque hay más legitimados activos, es decir, hay más personas que pueden efectuar el pago, ¿sí? Pero para que el pago sea válido y eficaz, lo debe efectuar un sujeto legitimado activo, que generalmente es el deudor, pero no necesariamente siempre va a ser el deudor. Ahora vamos a ver por qué. Y debe ser recibido por un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es justamente aquel que recibe el pago, aquel autorizado a recibir el pago, quien tiene derecho a recibir el pago, ¿sí? Para que el pago sea válido, debe ser recibido por uno de esos sujetos pasivos, que generalmente, ¿quién es? El acreedor, generalmente, pero no necesariamente siempre va a ser el acreedor. ¿Me siguieron hasta acá? Otro elemento es el objeto del pago, pero bueno, esto obviamente el objeto del pago es la prestación, ¿sí? Es esa prestación que consiste en una conducta de dar, de hacer o de no ser. ¿Sí? Entregar una suma de dinero, pintar una pared o no pintar el departamento que estoy alquilando. Y la causa fin es, obviamente, cumplir con la prestación, satisfacer el interés del acreedor y extinguir el vínculo. Esos son los elementos esenciales del pago. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Y qué pasa si falta uno de estos elementos esenciales? ¿O qué pasa si el pago no es efectuado por el sujeto activo legitimado para hacerlo? Que ahora los vamos a ver. ¿Qué pasa? Es inválido e ineficaz. No se libera ni el deudor y el acreedor puede seguir exigiendo el cumplimiento. ¿Y qué pasa si es recibido por un sujeto pasivo? Perdón, por alguien que no es sujeto pasivo, que no es un sujeto legitimado pasivo. ¿Qué pasa en ese caso? Y bueno, justamente, como es un elemento esencial, el pago va a ser inválido e ineficaz y no va a producir los efectos propios del pago, que lo vamos a ver al final de la clase, pero que ya se los adelanté, y que son que el deudor se libera, libre soy, y el acreedor deja de tener el crédito, ese poder de exigirle el cumplimiento. ¿Me siguieron hasta acá? Si me siguieron hasta acá, alguien que me ponga una manito, así sigo, una manito así, perdón, es que no encuentro bien la cámara, como es esta movida, ahí, un dedito, un pulgarcito para arriba, y listo. Ustedes saben que yo cada vez estoy viendo menos, por eso estoy usando mucho los anteojos. Con esto de tener que estudiar la computadora, con esto del PDF, el trabajo práctico, estoy quedando cada vez más chicato. Y estoy poniendo las publicaciones, yo quiero poner la manito de los aplausos, y estoy poniendo en todas las publicaciones la manito del saludo.
pero porque son parecidas. Y el otro día me dijo uno de los chicos, che, hermano, ¿por qué saludás en todas las publicaciones? No saludo, le digo, aplaudo. Pero bueno, no, se ve que estuve saludando, así que si los saludé en alguna publicación de ustedes, perdón, los quise aplaudir, o si me mandaron algo y yo los saludé, era porque los estaba aplaudiendo. Así que genial. Bien, te seguimos, libre soy, libre soy. Bien, perfecto. Me siguen entonces. Bien, ahora vamos a ver bien esto del sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Sí? El sujeto activo, vamos a ver. El sujeto activo es aquel que dije, son aquellos que efectúan el pago. Es aquel autorizado a efectuar el pago. Es aquel que tiene derecho a realizar el pago. Generalmente, ¿quién es? El deudor, ¿sí? Pero no necesariamente siempre va a ser el deudor. Vamos a ver ahora y les voy a contar por qué. No necesariamente siempre va a ser el deudor. Muy bien. El principal autorizado a efectuar el pago, es decir, para que el pago sea válido, el principal autorizado a efectuar el pago es el deudor, ¿no? Por excelencia es el deudor. Bien. Ahora, además del deudor, también están autorizados a efectuar el pago sus representantes legales o convencionales. ¿Cómo sería esto? Y bueno, en el caso, por ejemplo, que el acreedor, que el deudor sea una persona menor de edad o tenga capacidad restringida o incapaz por sentencia judicial, bueno, en ese caso lo pueden efectuar, están autorizados para efectuar el pago y que el pago sea válido el representante legal o convencional. Con representante convencional, por ejemplo, si yo soy un gran deportista, un gran jugador de básquet, y tengo un representante convencional, yo lo pacté con él, le di el poder, él me representa, la mejor. Justamente, en ese caso, ellos también están autorizados, esos representantes, a efectuarlo. Ahora, salvo ellos, el representante legal como el convencional, también están autorizados a efectuar el pago y el pago va a ser válido, salvo que el acreedor, ¿sí?, tenga un interés en que el cumplimiento de la prestación sea llevado a cabo personalmente por la persona del deudor, ¿sí? ¿Y en qué casos pasaría esto? Que el acreedor quiera que sea el deudor el que cumpla y no su representante. Y en el caso que sea una obligación intuito personal, ¿sí? ¿Se acuerdan de las obligaciones intuito personales? Aquellas obligaciones en donde las cualidades personales del deudor son determinantes. Por ejemplo, en el caso de que a mí me contrate un equipo de básquet para ir a jugar, ¿sí? Y yo tengo una obligación con ese club, ¿no? Tengo que ir a determinados partidos al año, a jugar determinados partidos al año. Y yo mando a mi representante en vez de ir a jugar yo. Que vaya y que juegue él. No, es una obligación intuito personal. El acreedor, el club, va a tener interés en que yo cumpla con la prestación, no mi representante. En esos casos no van a poder ir los representantes legales o convencionales. Bien. Hasta ahí está. Ahora, ¿qué pasa si el pago es efectuado por una persona incapaz o con capacidad restringida? Por ejemplo, una persona menor de edad. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso el pago, ¿qué va a ser? Si dijimos que el pago es un acto jurídico, ¿qué tienen que tener las partes de un acto jurídico? Espero que hayan gritado todos juntos capacidad, ¿sí? Porque seguramente estudiaron bien derecho privado el año pasado en los grupos de estudio. Exacto, tiene que tener capacidad. Entonces el acto efectuado por un deudor, por ejemplo, que es incapaz o tiene capacidad restringida, es inválido. No produce efectos. ¿Sí? Y habilita la acción de repetición. O sea, si yo soy menor de edad, efectúo el pago a mi acreedor, ¿no? Bien, este pago es inválido. O sea, yo sigo teniendo el deber de pagarte y vos seguís teniendo el deber de exigirme. Y este pago, al ser inválido, da lugar a la repetición. Es decir, yo, que pagué siendo incapaz, y como el pago se anula, yo tengo acción de repetición contra el acreedor. Es decir, le puedo decir, acreedor, devuélveme la plata. Bien, ahora, además de habilitarse la acción de repetición, también se habilita el tema de la compensación.
podría darse lugar a la compensación. La compensación es otro modo de extinción de las obligaciones, que lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan, la compensación es algo así. Yo te debo plata y vos también me debes plata a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no se debe ninguno, nos damos la mano y se terminó la obligación. Algo así es la compensación. Se compensan las obligaciones cuando hay deudas y créditos recíprocos entre acreedor y deudor. Eso es lo que pasa en la compensación. Y en este caso se podría dar lugar a la compensación, porque yo todavía sigo teniendo el deber de cumplir con vos y vos tenés el deber de devolverme la plata. Entonces, como que hay deudas y créditos recíprocos, podemos compensar. Podemos decir, bueno, ninguno más se debe nada y se terminó. ¿Sí? Pero sería otro modo distintivo ese, que es la compensación. No es el pago. El pago es otro modo distintivo distinto de la compensación. Bien. Ahora, eso respecto de si es una persona incapaz o con capacidad restringida. En esos casos, el pago es inválido y se da lugar a la acción de repetición o a la compensación. Por otro lado, tenemos a qué pasa cuando el representante legal o convencional o la persona de la cual se sirve el deudor no cumplen, ¿sí? ¿Qué pasa si mi representante o legal o convencional o el tercero del cual se sirve el deudor para cumplir no cumple? Este tercero, cuando digo tercero del cual se sirve el deudor, estoy hablando, por ejemplo, si yo soy deudor de la obligación de ir a pintarle una pared a alguien y justo el día que le tengo que ir a pintar la pared, el casamiento de mi hija, bueno, ¿qué hago yo? Agarro y contrato, esto es lo que se llama terciarizar, contrato a otro, yo, que vaya y que cumpla con mi acreedor eh, por mí, ¿sí? Bueno, lo que nos dice es que ahora, ¿qué pasa cuando este tercero que yo le dije que vaya a cumplir no cumple? ¿O qué pasa cuando mi representante legal o convencional que tendrían que haber cumplido por mí no lo hace? Bueno, el incumplimiento por parte de los representantes o del tercero del cual se vale el deudor para cumplir, acarrea responsabilidad sobre el propio deudor, ¿sí? ¿Quién va a ser responsable por el incumplimiento de ellos? El deudor, no ellos. El deudor va a ser el responsable. No sé si se entendió eso. El deudor va a ser responsable y frente al incumplimiento de aquellos de los cuales se haga valer para el cumplimiento de sus obligaciones frente al acreedor. Bien. Hasta ahí me siguen. Espero que sí. Si no me siguen, dudas a los comentarios del Facebook. Bien. ¿Qué pasa cuando hay varios deudores? ¿Cómo que hay varios deudores? Claro, ya vimos la clasificación de las obligaciones, que puede haber, según pluralidad de sujetos. No solamente va a haber un acreedor o un deudor, ¿sí? Puede haber en una misma obligación varios deudores o varios acreedores. Bueno, esto es el caso de que haya varios deudores. Hay pluralidad subjetiva, pluralidad pasiva. Hay varios deudores. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Quién tiene que pagar para que el pago sea válido? ¿Quién tiene derecho a pagar? ¿Quién está autorizado a pagar? ¿En qué medida? Bueno, en el caso de que haya varios deudores, se van a regir por las reglas según el tipo de obligación del cual se trata, ¿sí? Eso lo tienen que tener en claro. No es lo mismo que se trate de una obligación divisible que indivisible. Si es una obligación de objeto divisible, y bueno, cada deudor va a estar autorizado a pagar la parte que le corresponde. Si es indivisible, bueno, tendrá que pagar todo uno y luego la división, demás. Depende de la obligación que se trate. Se va a regir por esas reglas. Bien. Y después tenemos el tema de los terceros. En el caso de que, ahí estoy leyendo una consulta, a eso lo vamos a ver después, Valen, que es la relación que existe entre el cumplimiento del tercero y el deudor. Muy buena pregunta igual, porque es el disparador de lo que vamos a ver ahora, que es el tema del tercero. Excelente. ¿Qué pasa ahora con los terceros? Era lo que iba. Bien, los terceros para ustedes, reflexión personal, ¿pueden cumplir con la prestación? O sea, si el tercero cumple la prestación en lugar del deudor, ¿sí? Pero ¿el pago es válido o no produce efectos? Bueno,
En principio, ¿se acuerdan qué son los terceros? Los terceros, todo aquel que es ajeno al vínculo obligacional. Es decir, aquellos que no son los sujetos de la obligación. Aquellos que no son ni deudor ni acreedor, ¿sí? Todo lo que no son deudor ni acreedor son terceros. Después hay distintos tipos de terceros, ¿no? A lo que nosotros tenemos que diferenciar son dos tipos de terceros. Son terceros interesados, ¿sí? Y los terceros no interesados. Tenemos terceros interesados. ¿Quiénes son? Son aquellos que tienen un interés jurídico relevante en el cumplimiento de la prestación. Exacto. Bien, bien, bien Francisco. Bien Francisco. Acabo de leer el comentario. Exacto. El tercero interesado es aquel que tiene un interés jurídico relevante en el cumplimiento de la prestación. ¿Qué quiere decir esto? Que está interesado en que el deudor cumpla. El tercero interesado justamente está interesado en que el deudor cumpla. Le importa mucho que el deudor cumpla. ¿Por qué? Porque si el deudor no cumple, puede llegar a resultar un perjuicio a su patrimonio. ¿Sí? ¿Quién sería un tercero interesado? Por ejemplo, es el fiador. ¿Saben lo que es el fiador? Esto es algo que se ve en contratos, no tienen por qué saberlo ahora. Tal vez alguno lo sabe por, no sé, sentido común, o porque lo debe haber visto, porque alguien se lo comentó. Pero el fiador, por ejemplo, para los que para los que no son de Rosario, son de otras ciudades o de otros pueblos. Viste que los rosarinos, todo lo que no son de Rosario, le dicen que son pueblerinos. Es una cosa de loco. Pero bueno, para los que somos de pueblerinos, como nos dicen los rosarinos, si nos vamos a Rosario, algunos, el que puede, alquila un departamento y cuando alquila, en ese contrato de alquiler que hace con el dueño del departamento, tiene que poner un fiador también. ¿Quién es el fiador? Y generalmente una persona de confianza, usted, abuela, primo, tío, sobrino, lo que sea. Generalmente personas de confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace ese fiador? ¿Por qué lo tiene que poner en el contrato? Porque justamente lo que hace ese fiador es afianzar el cumplimiento de tu obligación. Si vos, que sos el deudor, ¿no? Porque vos sos el que está alquilando el departamento, no le pagás al dueño el alquiler, el dueño, como vos no le pagás, va a poder cobrarle ese alquiler al fiador, porque justamente lo que hace el fiador es asegurar el cumplimiento de tu obligación. Si vos no cumplís, el acreedor va a cumplir esa obligación directamente del patrimonio del fiador. En ese caso, el fiador sería un tercero interesado, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque justamente le interesa que vos cumplas con la prestación, si no puede llegar a resultar un perjuicio para su patrimonio. Me siguieron, ese es un tercero interesado. Ahora les pregunto, ¿el tercero interesado puede cumplir la prestación? Sí, está autorizado a cumplir la prestación y el pago efectuado por un tercero interesado también es válido y eficaz. Aunque es válido y eficaz, aunque haya oposición del deudor, es decir, que el deudor le diga, no, no quiero que vos cumplas, vos le digas a tu abuela, a tu tío, a tu sobrino, no, no quiero que cumpla. Bueno, el tercero interesado puede pagar igual, aunque el acreedor no quiera que cumpla, ¿sí? Y aunque conjuntamente ni el deudor ni el acreedor quiera que cumpla, ¿sí? El tercero interesado tiene derecho de pagar, de cumplir, aunque haya oposición conjunta de ambos. En el único caso que el tercero interesado no va a poder cumplir con la prestación es cuando el acreedor haya, haya tenido en cuenta las cualidades personales del deudor para el cumplimiento de la prestación, ¿no? Que volvemos al caso en el que sea una obligación intuito personal. En ese caso no va a poder cumplir. Ese es el único caso en el que el tercero interesado no va a poder cumplir. Después tenemos a los terceros no interesados, ¿sí? Que justamente son aquellos que no tienen ningún interés jurídico relevante en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor. ¿Quién puede ser un tercero interesado? Cualquier otra persona, mi vecino, ¿sí? Puede ser un tercero interesado. Ahora, la pregunta es, tercero no interesado. ¿Este tercero no interesado puede cumplir con la prestación? Sí puede cumplir con la prestación, salvo en dos casos. ¿Es válido y eficaz el pago efectuado por un tercero no interesado? Sí, es válido y eficaz. Salvo que, ¿qué?
salvo que sea una obligación instituto personal, como ya dijimos, que es decir que el deudor haya tenido en cuenta las cualidades específicas del deudor, las cualidades personales del deudor, o en el caso que haya oposición conjunta del deudor y acreedor. Esa es la diferencia que tiene con el tercero interesado. El tercero interesado puede cumplir aunque haya oposición conjunta. El tercero no interesado, si hay oposición conjunta, no va a poder cumplir. Bien, me siguieron hasta acá con esto de los terceros. Fíjense qué loco esto, porque el acreedor, siempre está obligado a aceptar el pago por el tercero. Si el tercero quiere cumplir, el acreedor está obligado a aceptarlo. En el caso que sea un tercero no interesado, salvo en el caso que sea un tercero interesado y haya oposición conjunta, o que se trate de una obligación instituto personal. Pero si no, el acreedor siempre está obligado a aceptar el pago, porque lo que le importa al acreedor generalmente es cobrar, no le importa quién paga. Lo que le importa al acreedor es que le paguen, o que le pinten la casa, o que no le pinten la casa, pero que cumplan con la prestación, no le interesa quién. Y acá está lo que decía Vale, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, después, obviamente, porque el acreedor en ese caso no se libera, o sea, nada más lo único que le pasa, cuando cumple un tercero con su acreedor, el deudor sigue siendo deudor. Nada más que ahora, en vez de ser deudor de ese, va a ser acreedor del otro, ¿sí? Porque justamente el tercero va a tener acciones contra el deudor. Esas acciones que van a tener, que no me quiero detener en cada una específica, eh, son acciones aparte que ya vieron en otros institutos, son acciones como la acción de enriquecimiento sin causa, acciones como la acción de gestión de negocios y acciones como la acción de subrogación, ¿sí? Son acciones que ya vieron, solamente tienen que leer cuál va en cada uno, pero esas acciones que va a tener el tercero contra el deudor una vez que le paga el acreedor, van a depender si le pagó al acreedor con el consentimiento del deudor, es decir, que el deudor le dijo, sí, sí, está bien, yo consiento que vos le pagues a mi acreedor. Si pagó en ignorancia del deudor, ¿qué quiere decir en ignorancia? Que el deudor no sabía que el tercero interesado iba a pagar, o que pagó con la oposición del deudor, es decir, el deudor no quería que el tercero pague y el tercero pagó igual. Y también dependiendo si era un tercero interesado o no. Bueno, dependiendo de esas cosas, va a tener acciones el tercero acreedor para iniciar contra el deudor. Van a ver que en algunos casos es la acción de la gestión de negocios, en otros casos es la acción del enriquecimiento sin causa, y se va a producir una especie de subrogación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una especie de subrogación? Y bueno, que este tercero va a ocupar el lugar del anterior acreedor. ¿Sí? Eso, leanlo, no tiene mucha complejidad, no me quiero detener mucho en esto porque no es un tema que se suele, que puede aparecer en el examen, puede aparecer, no lo quiero repetir eso porque ya se sabe, pueden tomar cualquier cosa, pero no es un tema que yo por lo menos he visto en los exámenes, esto de las acciones entre el tercero y el deudor. El tercero que paga el deudor, pero hay que saberlo. Bien, avanzo. Eso es en cuanto a los sujetos activos. En cuanto al sujeto pasivo de la obligación, ¿quién es el sujeto pasivo de la obligación? Es decir, aquellos sujetos legitimados, autorizados, que tienen derecho a recibir el pago. ¿Sí? Es decir, aquellos sujetos que tienen que recibir el pago para que el pago sea válido y eficaz y produzca los efectos del pago. Estamos con eso. Hola Charlie, sí, soy argentino. Perfecto. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar lo mismo que en el caso del sujeto pasivo, del sujeto activo. Vamos a ver quiénes son esos sujetos autorizados o que tienen derecho a recibir el pago. Que no necesariamente siempre va a ser el acreedor, ¿sí? Sáquense eso de la cabeza. Generalmente es el acreedor, pero no necesariamente siempre es el acreedor. Como el sujeto activo no siempre va a ser el deudor.
Bien, pasamos, bueno, obviamente, ¿quién es el principal sujeto pasivo? Es el acreedor originario, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto del acreedor originario? Bueno, es aquel que tiene la cualidad de acreedor desde el nacimiento de la obligación. ¿Qué quiero decir cuando digo desde el nacimiento de la obligación? Desde la celebración del contrato, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el acreedor originario, que tiene la cualidad de acreedor desde el nacimiento de la obligación. Por ejemplo, qué sé yo, una compraventa de un auto, yo te vendo el auto a vos y bueno, yo desde el momento que celebro el contrato de compraventa del auto, soy el acreedor originario de la obligación de entregar una suma de dinero que tenés vos, de dar una suma de dinero. Vos tenés una obligación de dar una suma de dinero a mi acreedor originario de la obligación. Entonces, en principio, el que tiene derecho es el acreedor originario a recibir la prestación. Ahora, también están autorizados, como en el caso del deudor, también están autorizados sus representantes legales o convencionales. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si la persona que recibe, ahora no que efectúa, no el que paga, sino el que recibe? ¿Qué pasa si el que recibe es una persona incapaz o con capacidad restringida? Si ese acreedor es, por ejemplo, un menor de edad. ¿Qué pasa? ¿El pago es válido o inválido? Estamos hablando de un acto jurídico que repiten todos ahí en conjunto, es inválido e ineficaz, ¿sí? Porque tiene que ser una persona capaz. Si el que recibe el pago es incapaz o con capacidad restringida, el pago es inválido o ineficaz. Solamente va a ser eficaz en la medida de que ese acreedor haya obtenido beneficios del mismo. Si el pago fue beneficioso en un 50%, bueno, el 50% va a ser válido y va a producir efectos, el 50% del pago, pero el otro 50%, como no pudo beneficiarlo, se va a tener por inválido e ineficaz. Eso es en el caso que sea recibido por una persona capaz o incapaz. Bien, ahora, también lo mismo, ¿qué pasa si hay varios acreedores? Estamos ante una obligación de pluralidad subjetiva, pero esta vez en la parte activa. Hay muchos acreedores en una misma obligación. ¿Cómo es acá? ¿Quién tiene que recibir de todos esos acreedores? ¿Quién tiene que recibir la plata para que el pago sea válido y eficaz? ¿Quién tiene derecho a hacerlo? ¿Quién? Bueno, en ese caso también pasa lo mismo. Se van a regir según las reglas que rige para cada obligación. Bien, hasta ahí estamos. ¿Me siguen? Sí, Gael, decime nomás. Eso es en el caso de los acreedores, ¿sí? Del acreedor originario, cuando hay varios acreedores. Se rige por la regla de cada tipo de obligación. Ahora, también hay más autorizados y personas a las cuales se les puede efectuar el pago y puedan recibir el pago y el pago sigue siendo válido. Como por ejemplo en el caso, como vieron con Flor, ustedes, la clase anterior, que el acreedor puede ceder su crédito. El crédito es ese poder que tiene el acreedor de exigirle al deudor que pague, ¿sí? Es eso. Es ese derecho que se tiene. Gael, estoy viendo, ¿cuál es su propósito? ¿El propósito de qué? ¿De quién? Es lo que necesitaría saber. Bien, continúo. ¿En qué estaba? Estaba en el sesionario lo que iba a explicar. Flor explicó que puede haber una cesión de crédito. El acreedor le puede ceder su posición a su crédito a otro. ¿Sí? Yo soy acreedor, tengo un deudor, me debe 20.000 pesos. ¿Sí? Mi deudor. Vos sos mi deudor. Yo soy tu acreedor, me debes 20.000 pesos. Yo agarro y le puedo ceder este crédito a otro, a un tercero. Toma, ahora, a partir de ahora, vos sos acreedor. ¿Sí? Y yo ya está, dejo de ser acreedor. Pasá a ser vos el acreedor ahora. Y te cedo el derecho, este crédito, este derecho a exigirle el cumplimiento de la obligación. Y que él te pague los 20.000 pesos que me debe ahora. Bien, eso es una cesión de crédito.
Algo así explicado muy vulgarmente, Flor se lo explicó mejor la clase pasada. Esta sesión de crédito, justamente en esta sesión de crédito hay partes. Yo, que te cedo el derecho, el crédito al otro, soy el cedente. Ese tercero que recibe el crédito es el cesionario y, bueno, vos, que sos el deudor, se te dice deudor cedido. Bueno, justamente otro autorizado para recibir el pago es el cesionario, en el caso de que haya una sesión de crédito, ¿no? Entonces, otro autorizado que tiene derecho a recibir el pago y que si recibe el pago es eficaz y válido, es el cesionario, para el caso de que haya una sesión de crédito. Siempre y cuando se haya notificado al deudor cedido. Es decir, le haya avisado al deudor cedido, yo te aviso a vos que le di el crédito a fulanito de tal, a ese cesionario. Bien, y también el subrogante es otro autorizado a recibir el pago. ¿Quién es el subrogante? ¿Se acuerdan cuando vimos acción subrogatoria? No sé si vieron la píldora en la cual explicaron acción subrogatoria, yo lo expliqué en una clase así muy esporádicamente. Eh, sí, a él. Después, si querés, lo podés rebobinar al video y verlo, porque yo no puedo volver para atrás porque no me quiero extender mucho más del tiempo, pero después lo podés volver a ver, quédate tranquilo. Y si no, cualquier cosa, ahí te dejo mi número y me podés escribir acá. Mandás un mensajito y yo te contesto, no hay ningún problema, así puedo avanzar con el tema. Bien. Estaba en el subrogante, bien. El acreedor, el subrogante justamente es aquel. Hay un acreedor, hay un deudor y hay un tercero, ¿sí? Yo soy acreedor, tengo mi deudor y mi deudor al mismo tiempo es acreedor de un tercero, ¿sí? Entonces yo me subrogo, me pongo en el lugar de mi deudor para cobrarle a ese tercero, ¿sí? Y ese tercero me va a pagar a mí, que estoy en el lugar, ocupando el lugar de mi deudor. Entonces, ese acreedor, yo, que me pongo en el lugar cuando me pongo en el lugar de mi deudor, cuando me subrogo en la posición de mi deudor, tengo la posibilidad de recibir el pago. Estoy autorizado a recibir el pago de ese tercero y ese pago va a ser válido y eficaz. ¿Sí? Excelente. Espero que se haya entendido. Entonces, ¿quiénes están autorizados? El acreedor originario, su representante, legales, convencionales, que hay que saber qué pasa cuando hay varios acreedores, que se rige por las reglas de cada uno. Puede ser también el cesionario subrogante, está autorizado a recibir el pago y el pago recibido por ellos es válido y eficaz. Otro autorizado a recibir el pago es, por ejemplo, aquel que recibe un título de crédito, ¿sí? A quien corresponda, ¿sí? Al portador, no a quien corresponda, perdón, eso fue un error mío, al portador. Aquel que posee un título de crédito al portador. ¿Esto qué es? Esto es el caso de un cheque. ¿Vieron alguna vez un cheque que dice Santiago Tonelo le da 20.000 pesos al portador? O sea, no pongo un nombre. Se puede poner un nombre, puedo poner Santiago Tonelo le debe o le paga 20.000 pesos a, no sé, a Juan Pérez, o puedo poner al portador. ¿Qué quiere decir cuando pongo el portador? Y al que lo tiene en la mano. Al que lo tiene el cheque en la mano, ese es el que va a recibir los 20.000 pesos. Eso dice el cheque. Bueno, el cheque es un título de crédito y cuando se pone al portador es justamente eso. Lo que nos dice es que quién está autorizado a recibir el pago para que el pago sea válido y eficaz, el que posea un título de crédito al portador, ¿sí? Justamente el poseedor, porque se presume que el que lo tiene es el acreedor legítimo. Bien. Otro caso también es por el tercero autorizado, ¿sí? Otro legitimado es el tercero autorizado por el acreedor, ¿sí? Para recibir el pago. Es decir, el acreedor puede designar a cualquier persona, a cualquier tercero, para que reciba ese pago y ese pago sea válido y eficaz. ¿Sí? Porque mi mamá, no sé, qué sé.
Eso es en cuanto al tercero autorizado. Obviamente se lo puede autorizar en el mismo momento del nacimiento de la obligación o en un momento posterior. Se lo puede autorizar a recibir todo el pago o una parte. Generalmente se autorizan a los bancos. Bueno, autorizo al banco a recibir el pago, te dejo la cuenta, bla, bla, bla. El pago, y vos agarrás, efectúa el pago en el banco, no se lo da al acreedor directamente, se lo das al banco, a ese tercero autorizado. Y vos, al momento en el que lo depositaste ahí, ya está, listo, te liberaste de la obligación. No es que tenés que esperar a que yo lo reciba, no, no. Si vos lo depositaste en el banco, es el tercero autorizado el que yo autoricé. Obviamente, ese tercero autorizado tiene que aceptar esa autorización que vos le das y se tiene que notificar al deudor que vos autorizaste a ese tercero. Bien. Me faltan. Bueno. El acreedor aparente, que lo voy a dejar para lo último, y a la orden del juez, claro. El pago es válido cuando se deposita a la orden del juez que ordenó el embargo también, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de a la orden del juez, cuando se deposita a la orden del juez que ordenó el embargo? Esto es así. Yo, por ejemplo, soy acreedor, ¿no? Soy acreedor. En principio, ¿a quién le tienen que dar el pago? ¿A quién tiene derecho a recibir el pago? Yo, el acreedor. Ahora, vos sos mi deudor, ¿no? Pero al mismo tiempo que vos sos mi deudor, yo soy el acreedor, al mismo tiempo hay un tercero que es acreedor mío, ¿sí? Hay otra persona que es acreedor mío. O sea, yo soy acreedor tuyo, pero al mismo tiempo soy deudor de otro. Y como yo no le pago a mi acreedor, acordate que yo soy acreedor tuyo, ¿sí? Vos a mí me debes 20.000 pesos, pero yo al mismo tiempo le debo 10.000 pesos a otro. Entonces, a ese otro yo no le pago, ¿viste? No le pago, no le pago. Eh, entonces, ¿qué hace ese tercero? Ese acreedor mío. Va al juez y le pide al juez que me embargue el crédito que yo tengo contra vos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era el embargo? Era una medida del juez, ya lo expliqué hace 2 clases. Entonces, el juez agarra y me embarga el crédito que yo tengo contra vos, es decir, el derecho a exigirte esos 20.000 pesos. ¿Lo embarga para qué? Para que en el caso de que yo no cumpla con él, no cumpla con el otro acreedor, eh, justamente ese acreedor puede agarrar este crédito contra vos y cobrarse mi deuda contra vos. Entonces, vos, cuando el juez embarga el crédito, me embarga el crédito, ¿qué pasa en ese caso? Vos, ¿a quién le vas a pagar? A mí no me vas a pagar, porque el crédito está embargado. No me tenés que pagar a mí. ¿A quién le tenés que pagar? Justamente vas a pagarle a la orden del juez, lo vas a depositar en un banco donde el juez establezca, a la orden del juez que dispuso el embargo, que ordenó el embargo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entendió lo de la orden del juez? Dígame si alguien no lo entendió, dígamelo y lo explico de vuelta. Puede llegar a ser un poco más complejo. Puede llegar a ser un poco más complejo sobre la orden del juez que ordenó el embargo. Muy bien. Y después nos queda el acreedor aparente. ¿Quién es el acreedor aparente? Muy bien, el acreedor aparente es otro autorizado también a recibir el pago. ¿Cómo aparente? Y sí, porque el acreedor aparente es aquel acreedor que aparenta, ¿sí?, al momento del pago ser acreedor, un acreedor legítimo, en el momento del pago, parece ser un acreedor legítimo. Pero después, posteriormente al pago, se demuestra que carece de un título válido para ser acreedor. Yo les voy a dar un ejemplo de esto bien, bien claro. Sepan de entrada que el acreedor aparente, que el pago recibido por un acreedor aparente, es decir, que no es el verdadero acreedor, pero al momento del pago todos creían que era el verdadero acreedor. Todos creían que era el verdadero. El deudor creía que era el verdadero acreedor, el mismo tipo creía que era el verdadero acreedor, pero después del pago se demuestra de que no era el verdadero acreedor, que carece de un título válido. Un ejemplo de esto es así. Supongan, una mujer, ¿no? Yo, vamos a poner que soy mujer, tengo un crédito contra tuyo, ¿sí? Contra tuyo.
Yo cuando hablo tuyo, de vos, le estoy hablando a usted, ¿sí? A tuyo, el que está del otro lado de la pantalla. Tengo un crédito en contra tuyo, vos sos el deudor. Yo, de 20.000 pesos, yo me muero, ¿sí? Me muero. ¿Quién hereda el crédito? Obviamente mis sucesores, ¿sí? Primero, después lo van a ver bien en sucesión, yo todavía no lo vi tampoco, pero primero se mira para abajo. ¿Quién está abajo? Bueno, yo hijos no tenía, en ese momento, cuando me muero no tenía hijos, pero tenía un sobrino, entonces hereda todo mi sobrino. Mi sobrino hereda ese crédito, ese derecho de exigirte los 20.000 pesos a vos. Entonces vos ahora no me vas a tener que pagar a mí porque yo estoy muerto, me vas a tener que pagar a mi sobrino, que es el acreedor ahora. Entonces vos agarrás y le pagás a mi sobrino, ¿no? Que en ese momento, al momento del pago, era el acreedor. A los ojos de todo, era el acreedor. Pero resulta que 2 meses después de que vos me pagaste, aparece un hijo mío, ¿sí? Un hijo mío, que tendría que haber heredado él antes que mi sobrino. Pero aparece después del pago. Ese es un caso, en ese caso, mi sobrino sería un acreedor aparente, porque en el momento del pago parecía el verdadero acreedor, pero después se demuestra posteriormente que no es el verdadero acreedor por carecer de un título válido. ¿Me siguieron hasta ahí? Espero que sí. En el pago hecho a un acreedor aparente es válido también. Es válido y eficaz. Y es un autorizado a recibir el pago. Bien. Bien, eso es en cuanto al sujeto pasivo, ¿sí? Que es aquel autorizado a recibir el pago. Si el pago es efectuado de un sujeto activo a un sujeto pasivo, es válido el pago. Y se cumplen el resto de los elementos, ¿no? Que les nombré. De los elementos esenciales, el pago es válido y eficaz. Excelente, bien. Y ahora vamos a ver lo que es el tema de examen. Perdón, la hice re larga, llevamos 1 hora, pero esta pregunta es pregunta de examen, ¿sí? Lo que le voy a decir ahora, que son los principios del pago. Especial atención a los principios del pago. Si preguntan pago, te preguntan los principios del pago. Son fáciles, cortos, pero bueno. Obviamente este tema a complementar de algo, después de que lo doy yo le voy a dar ideas generales, cosas básicas que tienen que saber. Y después complementar algo, porque es tema de examen. Los principios del pago. ¿Qué son los principios del pago? Son requisitos que debe cumplir la prestación objeto del pago, ¿sí? Esa conducta debe dar de hacer o de no ser. Esa prestación que se debe cumplir, bueno, tiene que tener ciertos requisitos. Esos requisitos son estos 4 principios que le voy a nombrar ahora, que son el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de puntualidad o de temporalidad y el principio de localización. Vamos primero con el principio de identidad. Lo que nos dice el principio de identidad es que se debe cumplir la obligación idéntica, la misma, la exacta y misma prestación a la cual se obligaron las partes desde un principio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y si me obliga a entregarte un auto, y bueno, te tengo que entregar el auto. Si me obliga a entregarte una suma de dinero en determinada moneda, te tengo que entregar una suma de dinero en determinada moneda. Eso es lo que nos dice el principio de identidad del pago. Tiene que ser una prestación idéntica, exactamente la misma prestación a la cual se obligaron las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor tiene el derecho, perdón, el deudor tiene el deber de cumplir con una prestación exacta a cumplir con la misma prestación a la cual se obligó a cumplir, y que el acreedor tiene el derecho de exigirle al deudor una prestación exacta y la misma prestación a la cual el deudor se obligó a cumplir. Ahora, ¿puede el deudor ofrecerle al acreedor una prestación distinta a la debida? ¿Puede o no? Es decir, puede el deudor venir y decirte, che, yo tenía la obligación de entregarte un auto, pero te puedo entregar 2 motos en vez de un auto. ¿Puede ofrecerle eso? Sí, puede. Ahora, el acreedor, obviamente, como el principio es de identidad, tiene la posibilidad de rechazarlo y de seguir exigiendo una prestación idéntica a la que se obligó. ¿Sí? Tiene la posibilidad de rechazarlo. Pero en el caso de que lo acepte,
Yo les pregunto, en el caso de que el acreedor acepte, venga el deudor y le diga, che, te doy 2 motos en vez del auto. Bueno, buenísimo. ¿Es válido o no el pago? Bueno, pago, que la obligación se extingue, ¿no? Si el tipo acepta que le dé 2 motos en vez del auto, listo, buenísimo, trato hecho, la obligación se extingue. Pero no se va a extinguir por pago. Se va a extinguir por dación en pago, que es otro modo distinto de extinción de las obligaciones, que vamos a ver más adelante. Eh, pero se va a extinguir por dación en pago, que es justamente eso, cuando se cambia la prestación. Después lo vamos a ver bien. Pero no por pago, porque el principio del pago es la identidad. Para que haya pago se tiene que cumplirle una prestación idéntica a la debida. Bien, ese es el principio de identidad del pago, que responde a qué prestación se debe cumplir. Después tenemos otro principio que es el principio de integridad, que nos habla de cómo se debe cumplir esa prestación. ¿Qué nos dice este principio de integridad? Nos dice que la prestación se debe cumplir en forma íntegra, por eso el principio de integridad, en forma íntegra, en forma completa, en forma total. Si yo tengo la obligación de entregarte un auto, no te puedo entregar, bueno, te entrego primero las ruedas, después te entrego la llanta, después te entrego el motor, después te doy las chapas. No, se tiene que cumplir la prestación en forma íntegra, en forma completa, en forma total. El deudor tiene el deber de cumplir en forma total la prestación y el acreedor tiene el derecho de exigirle al deudor el cumplimiento total de la prestación y a rechazar los pagos parciales, a rechazar la entrega de la rueda, la entrega de la llanta. ¿Sí? Eso es el principio de integridad del pago. Ojo al piojo con esto y hago una aclaración, porque todos dicen, bueno, pero ¿cómo es el caso de los alquileres? Y bueno, el alquiler, el pago de un alquiler, no es un pago parcial, son pagos totales, ¿sí? Nada más que está pactado que se pague por mes, ¿sí? Ah, bueno, y me estaba olvidando decirles, salvo, esto es así, el principio de integridad se debe pagar en forma total, salvo que las partes hayan pactado otra cosa, o salvo que la ley establezca otra cosa, ¿sí? Se dan esa excepción. Después tenemos el principio de localización. ¿Qué quiere decir esto de localización? Se responde la pregunta, ¿dónde se debe cumplir la prestación? ¿Dónde se debe pagar? Bueno, en principio se le deja la libertad a las partes para que decidan a dónde se debe pagar, ¿sí? Tienen plena autonomía de la voluntad para decidir a dónde se paga, a dónde se entrega la suma de dinero, a dónde se entrega el auto, a dónde se entrega, no sé, un barco. Bueno, pero en el caso de que las partes nada pacten, se aplica una norma supletoria que nos dice que en el caso de que las partes no pacten, el lugar en donde se debe cumplir la prestación se va a cumplir en el domicilio del deudor. Y cuando se habla del domicilio del deudor, ¿sí? Se debe tener en cuenta el domicilio, es decir, el lugar en donde vive el deudor, que el lugar en donde vivía el deudor al momento del nacimiento de la obligación. ¿Sí? Ese domicilio se debe tener en cuenta. Y si el tipo después se llega a mudar, o sea, después del nacimiento de la obligación se muda, ahí, ¿cómo sería? Se va a tener en cuenta el del domicilio. Pero el acreedor puede decidir entre el viejo domicilio y el nuevo domicilio, ¿sí? Puede decir entre el domicilio que tenía al momento del nacimiento y el nuevo domicilio al que se muda. La otra parte, el acreedor en ese caso, puede elegir cualquiera de los dos. Y viceversa, en el caso de que, por ejemplo, se haya pactado que la obligación, el cumplimiento de la prestación se va a dar en el domicilio del acreedor, en ese caso se tiene en cuenta el domicilio que tenía el acreedor al nacimiento de la obligación, y si se muda, después el deudor va a ser el que va a tener la posibilidad de elegir entre el nuevo domicilio y el viejo domicilio. Bien, bien. Estas son normas supletorias. Ahora, en el caso de que se trate de una obligación de dar una cosa cierta, y las partes nada hayan pactado, se va a efectuar el pago, el cumplimiento, en el lugar en donde la cosa se encontraba. ¿Sí?
y si se trata de obligaciones bilaterales, en donde se deba cumplir la principal. Esas son las reglas supletorias, pero el principio que rige es la autonomía de las partes. Las partes deciden en dónde. Si las partes no deciden nada, bueno, se rige por esas reglas que les acabo de nombrar. Y después tenemos el principio de puntualidad, que hace a la pregunta cuándo se debe cumplir, en qué momento se debe cumplir la prestación. Bueno, y acá tenemos distintas posibilidades. Puede que, en el caso de que la obligación sea de exigibilidad inmediata, ¿sí? Es decir, que apenas nace se torna exigible, bueno, en ese caso que sea de exigibilidad inmediata se debe cumplir en el mismo momento del nacimiento, ¿sí? Como es el caso de una compraventa, ¿sí? Una compraventa, te entrego la cosa, te doy la plata, ¿sí? Bien, eso es una obligación de exigibilidad inmediata. Si las partes pactan un plazo para la obligación, bueno, ese plazo puede ser determinado, cierto o determinado incierto. En el caso de que pacten un plazo determinado cierto, van a poner una fecha, ¿sí? Una fecha determinada. Con un día, el mes, del año. Y en el caso que es incierto es cuando eso está sujeto a un acontecimiento futuro. E incierto, vale la redundancia. Como por ejemplo, tenés tiempo de pagarme hasta que, no sé, se muera mi perro. O en el caso de la aseguradora, en el caso del seguro, el contrato de seguro, el seguro de vida, y bueno, yo te voy a pagar cuando vos te mueras, ¿sí? Es un plazo incierto el que se tiene, porque está sujeto a un acontecimiento. Bien. En ese caso, en el caso de que las partes hayan pactado un plazo determinado, sea incierto o cierto, se debe cumplir el momento, el día de su vencimiento, ¿no? Sin perjuicio de que se pueda cumplir antes, ¿no? Cuando vamos a ver el pago previo. Después tenemos otro plazo que es el plazo tácito, que es justamente cuando las partes no pactan. Cuando las partes no pactan, puede que el plazo surja de las circunstancias o de la naturaleza de la obligación. En ese caso, ¿cuándo se debe cumplir? En el caso que haya un plazo tácito, justamente cuando, en el momento en el momento que surja de la naturaleza o de las circunstancias de la obligación. Por ejemplo, le doy un caso de esto. Si yo te contrato una empresa para que me haga una pileta en plena primavera, y bueno, no establezco un plazo, pero de la circunstancia de la obligación se va a notar de que yo quiero que esa pileta esté para el verano. ¿Me explico, no? Eso es un caso de plazo tácito. Después tenés plazo indeterminado, que es justamente cuando las partes no pactan el plazo, ni tampoco surge de la circunstancia ni de la naturaleza de la obligación. ¿Qué pasa cuando hay un plazo indeterminado? Bueno, cuando hay un plazo indeterminado, lo debe fijar el juez al plazo a pedido de una de las partes. Una de las partes va y dice, señor juez, mire, tenemos una obligación sin plazo, con plazo indeterminado, por favor, fije usted el plazo y el juez lo va a hacer por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Bien, esos son los 4 principios del pago. Agarren el libro de Leo, léanlo, si tienen una duda, me mandan. Sigo y ya termino, les prometo que esto no va a durar más de 5 minutos más y ya se termina. Pero me queda prueba y efectos. Esto es cortísimo. En cuanto a la prueba, ¿qué va a pasar? Justamente cuando el deudor paga, una vez que el deudor cumple, el deudor o el sujeto activo cumple, ¿sí? Con el pago, con la prestación, tiene el derecho, surge un derecho para él, que es el derecho de exigirle al acreedor que le dé una constancia, algo para acreditar que él ya pagó y que quedó libre, ¿sí? Del vínculo obligación. Generalmente esa prueba es el recibo, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien lo que es el recibo. Justamente esta prueba es con lo cual va a acreditar después el deudor de que él ya pagó.
que si le llegan a venir a exigir de vuelta, che, vos no pagaste, ¿qué no voy a pagar? Te lo recibo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la carga probatoria? Le explico rápidamente. Esto es para el tema de que entran en conflicto, que pase eso, que el deudor que el acreedor diga que todavía no le pagó y que el deudor diga que ya le pagó, ¿sí? Cuando hay estos conflictos, ¿quién tiene la carga de la prueba? Es decir, ¿quién debe probar lo que dice? Cuando se trate de obligación de dar o no hacer, va a ser el deudor el que deba probar eso. ¿Con qué lo va a probar? Y generalmente se prueba con el recibo, pero vamos a ver que se puede probar por cualquier medio. Y cuando se trata de una obligación de no hacer, el que debe probar que no cumplió es el acreedor, ¿sí? ¿Cuáles son los medios probatorios? Se puede utilizar cualquier medio probatorio, desde recibo, testigo, lo que sea, ¿sí? Salvo que las partes hayan pactado una prueba determinada o que de la ley surja una prueba determinada o determinados requisitos o formalidades. Bien. Y por último, bueno, el recibo sepan que es un instrumento, no necesariamente tiene que ser privado o público, ¿sí? A ver, puedo agarrar una lapicera y puedo escribirte un recibo, ¿sí? Como puedo hacerlo a través con la presencia de un escribano, digo, es libre eso del recibo. El recibo justamente es un instrumento público o privado que el deudor tiene derecho a exigir el acreedor y en donde el acreedor manifiesta en forma escrita y firmada, eso sí tiene que tener la firma del acreedor, manifiesta en forma escrita y firmada que ha recibido el pago, ¿sí? Eso es el recibo. Y en donde van a ver que se imputa ese pago a una deuda determinada. Que eso no me quiero extender mucho, pero sepan que, qué sé yo, el deudor puede tener varias deudas con un acreedor, muchísimas deudas. Puede tener 3 deudas distintas. Le debo 6.000 pesos por una causa, son deudas independientes, ¿no? Le debo 6.000 pesos por una causa, 10.000 pesos por otro y 15.000 pesos por otro. 5.000, 10.000 y 15.000 pesos. Le debo 3 deudas distintas. En total le debo como 20.000 pesos. ¿Qué pasa? Y le pago 3.000 pesos. Ese pago, ¿a qué deuda se imputa? En eso, cuando se habla de la imputación, se refiere a eso. ¿A qué deuda se le imputa? ¿A la de 5.000? ¿A la de 10.000? ¿O a la de 15.000? ¿Sí? Es un tema fácil, también lo pueden leer ustedes. No me quiero extender mucho más. Cualquier duda me pregunto con el tema de la imputación. Y me detengo rápidamente en los efectos del pago. Hay efectos del pago que son principales, hay accidentales y hay incidentales. Lo que nos interesan son los esenciales. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos? Los que le vengo diciendo desde el principio. Para el deudor, el efecto es que satisface el interés del acreedor, ¿sí? Y extingue el crédito que tiene el acreedor. Es decir, se termina el derecho de exigirle al deudor. Salvo, en el único caso en el que no se extingue ese derecho de exigirle es en el caso de que se le haya pagado a un acreedor aparente, ¿sí? Pónganse en el caso del hijo, el hijo de la tía cuando llega y se le pagó al acreedor aparente, bueno, ese hijo va a tener acción de crédito, por más que se le haya pagado al acreedor aparente y que se haya extinguido la deuda para el deudor, todavía el acreedor sigue teniendo el crédito y le puede exigir a ese acreedor aparente que le dé la plata que le corresponde. O cuando se le haya pagado a un tercero autorizado. El acreedor también va a tener el derecho de ejercer acción contra ese tercero autorizado para que le dé la plata. O sea, todavía, por más que se haya pagado y el deudor se haya liberado, el acreedor va a seguir teniendo ese derecho de crédito. Y ¿cuáles son los efectos que produce para el deudor? Justamente libre soy, como ahí decía bien Maricel. Yo cuando digo libre soy, me hace acordar a Fer Beroglia, eh, que una vez subió el video, me acuerdo cuando quedó libre en procesal penal, qué cosa de loco, cómo me divertí. Y subió el videito de libre soy, es jodido quedar libre en procesal penal, pero después agarró y la sacó con un 10, así que está desquiciado de la cabeza, Fer. Te mando un saludo, amigo, seguramente no estés mirando, pero te mando un saludo.
Pero bueno, otro efecto que produce es libre soy para el deudor, ¿sí? Queda totalmente liberado de la deuda, el deudor. Se extingue la deuda. Salvo cuando, ¿en qué casos? Es lo que decía Valen Ratkovich hoy, que salvo en el caso de que pague un tercero, porque si paga un tercero, interesado o no, después ese deudor va a seguir teniendo la deuda, nada más que con otro acreedor. Cambió el acreedor ahora, cambió al que le tengo que pagar, pero yo la deuda la sigo teniendo. ¿Se entendió estos efectos del pago? ¿Se entendió todo esto que acabo de explicar? ¿Alguien tiene algún tipo de duda? Nos seguimos hablando. Yo no tengo problema, ahí dejé mi número. Bueno, para los que no están en el grupo de WhatsApp, quieran estar en el grupo de WhatsApp, me mandan un mensajito ese número, yo los agrego. Me quedan dos cosas muy importantes de pago, que son las modalidades de pago, que es pago por subrogación y pago por consignación. Claramente no lo vamos a dar ahora porque es una locura. Estaríamos muchísimo tiempo, vamos a ver darlo la clase pasada por alguna píldora. Quédense tranquilos que lo vamos a ver porque el pago es pregunta de examen. Cualquier duda que tengan, saben que nos pueden mandar. El que no está en el grupo, me manda un mensajito y lo agrego. Si tienen prácticos, si tienen dudas, mándenos a mí, a Flor, a Dante, a Juli. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, me consultan. Así que nada, es todo por hoy. Nos veremos el lunes de la semana que viene. Y nada, espero que sigan estudiando, que les vaya bien, quédense en casa, cada vez falta menos. Ya nos veremos por la facultad. Saludos y cuídense.